Entonces, el número 10 tiene como temas sostenibilidad de la deuda, y luego vamos a ver un poco sobre reglas fiscales. Entonces, ¿qué es sostenibilidad de la deuda? Básicamente es la capacidad de un país de poder honrar sus deudas, ¿no? O sea, eh, hay otro término que aparece que es vulnerabilidad fiscal, ¿no? Que sería como el opuesto. Es cuando a un país tiene problemas para honrar su deuda. Usualmente se habla de deuda de corto plazo y de largo plazo. La deuda de corto plazo se refiere a los pagos inmediatos que uno tiene que hacer sobre la deuda, y de corto plazo al pago total de la deuda. Por ejemplo, si yo tengo una deuda de $1.000.000, seguro cada mes me va a venir una cuota, no sé, supongamos de $1.000, una cuota de $1.000 para pagar cada fin de mes. Si yo soy líquido, entonces significa que voy a poder ahorrar mi deuda en el corto plazo. Es decir, voy a poder pagar esos $1.000 eh, cada mes, ¿no? En el corto plazo es el pago mensual de la deuda. Pero que yo sea sostenible o que sea solvente, quiere decir que yo voy a poder ahorrar el completo de la deuda, es decir, $1.000.000. Entonces hay esa diferencia eh, entre solvente y líquido. Solvente quiere decir que uno puede ahorrar la deuda en el largo plazo, es decir, toda la deuda. Y líquido es que yo pueda ahorrar la deuda eh, inmediatamente, es decir, el pago de la deuda que se me viene eh, inmediatamente en el corto plazo, en los siguientes días, en los siguientes meses. Entonces, esa es la diferencia entre ser líquido y ser solvente. Pero un término que engloba los dos es ser sostenible fiscalmente. ¿Y cómo se sabe si un país es sostenible o sostenible fiscalmente? La respuesta es viendo cuán grande es su deuda en comparación del tamaño del país. Entonces, yo puedo tener una deuda de $1.000.000, pero si mis ingresos son de $10 millones al año, eh, es una deuda insignificante, ¿no? Pero si yo tengo una deuda de $1.000.000 y mis ingresos son 10.000 soles al año, es una deuda gigante, ¿no? Entonces, el valor en moneda, en dólares o en soles, no es tan importante para decir si es pagable la deuda o no es pagable la deuda, sino esa deuda en comparación a mis ingresos, cuán grandes son. Por eso es que ustedes cuando ven noticias no escuchan que el país tiene una deuda de $10 billones, sino escuchan el Perú tiene una deuda del 10% del PBI, ¿no? Exactamente por, para, para que sea entendible, porque decimos, ¿no? La deuda del país, no recuerdo cuánto es exactamente, pero supongamos que es 10% del PBI. Entonces nos está diciendo cuán grande es la deuda en comparación del tamaño de la economía, de los ingresos o de la producción de un año entero, ¿no? De todo un año, de la producción bruta de un año. No, no nos dicen la deuda del país es de 10 billones de dólares o soles, ¿no? Eso no, sino esto. Entonces, es por eso que cuando nosotros analizamos cuán sostenible es un país, vamos a tener que convertir la deuda en porcentaje del PBI. Y eso es lo que vamos a hacer en este ejercicio que aparece en su dirigida. Entonces, leamos. Para evaluar la sostenibilidad de la deuda, se definen las siguientes variables. Y me dice lo siguiente. En A me dice la variable dt, que va a ser el saldo de la deuda. El saldo de la deuda, que básicamente es simplemente la deuda total. No se hagan bolas, la deuda total. Porque hay dos tipos de definiciones de poner la deuda, ¿no? La deuda puede ser stock o puede ser flujo. Okay, vamos a poner eso. Una variable stock es una variable que se ve
en un momento determinado del tiempo. Es decir, yo ahorita reviso cuál es la deuda del país y me dicen que la deuda del país en total es 10 billones de dólares. Pero si a mí me preguntan sobre una variable de flujo, yo diré, no, año a año el país tiene que desembolsar, digamos, 1 billón de dólares en deuda. Entonces, flujo es algo que se repite una y otra vez, que sería el pago mensual o el pago anual de la deuda, ¿no? Cada año tengo que pagar 1 billón de dólares por la deuda. Pero cuando es stock, estoy hablando del conjunto de la deuda. Entonces, esa variable D significa la deuda total, esa variable stock. Otra variable que vamos a definir es el resultado primario, que vamos a ponerlo como RT. Y el resultado primario lo vamos a poner como sinónimo de superávit. Hay alguna diferencia pequeña, pero vamos a decir que es el superávit. El superávit es simplemente la diferencia entre los ingresos, perdón, entre gasto, no en este caso sería ingresos, menos los gastos del gobierno. Ingresos menos gastos del gobierno. Ingresos, básicamente, el grueso de los ingresos de un país son impuestos. Hay otros tipos de ingresos, como tasas, ganancias en intereses, pero el grueso son impuestos y los gastos es el gasto público, ¿no? También hay quizás otro tipo de gastos, como el pago, el pago por programas sociales o cuestiones similares. Pero el grueso es gasto público, que es el G0 que vimos en clase, ¿no? Entonces, esa variable, el resultado primario, que es el superávit, es una variable que es flujo, ¿no? Porque año a año se va apareciendo, ¿no? Este año el superávit va a ser, digamos, menos 2%, ¿no? Que sería sinónimo de déficit del 2%. Entonces, es una variable que se repite año a año, entonces vamos a decir que es una variable flujo, no es una variable stock. Luego, vamos a definir la tasa de interés nominal como ID, la tasa de interés nominal en el periodo T. Y luego la tasa de interés nominal y la tasa de interés real, RT. La tasa de interés nominal y la tasa de interés real. Resulta que cuando nosotros vamos al banco nos van a informar sobre la tasa de interés nominal. No nos van a decir, no nos van a hablar sobre la tasa de interés real. Entonces, ¿por qué? Esto tiene que ver con lo siguiente. Que la tasa de interés que nos cobran a nosotros o que finalmente pagamos está compuesto por dos componentes, la tasa de interés real y la inflación. Acá vamos a poner otro, que es inflación. Entonces, seguro que en clase han visto que es algo así, ¿no? Tasa de interés nominal es igual a la tasa de interés real más la inflación, o la inflación esperada en algunos libros. Para ser más exquisitos en esta nomenclatura, en realidad la fórmula completa es IT más 1 igual a 1 más RT más, perdón, por 1 más inflación. Esa es la fórmula completa. Solamente que si yo opero esto, tendría esto, ¿no? Tendría ahí 1 más inflación más R por pi menos 1. Sería así. Se va esto. Sería tasa de interés R más inflación más RT por pi t. Y resulta que como estamos hablando de inflación y estamos hablando de tasa de interés, estos son valores muy chiquitos, ¿no? La tasa de inflación, la inflación es 2%, 3%, 4%, a veces menos. La tasa de interés, al menos real, es bien pequeña, 2%, 2.5%.
Entonces, multiplicar 2.5% por una inflación de, no sé, 1.5% es un número muy chiquito, ¿no? Por eso es que usualmente se dice que que ese numerito tiende a cero. Y por eso nos quedamos con esto. Pero, como queremos que sea para ser más estrictos, vamos a quedarnos con esta fórmula de acá. Entonces, la relación entre la tasa de interés nominal, la tasa de interés real y la tasa de interés, perdón, la tasa de inflación. Luego vamos a hablar sobre el PBI, que vamos a llamarle YT, que va a ser el PBI nominal. Es decir, el PBI en términos de soles, pero nosotros sabemos que el PBI nominal está compuesto por las cantidades que se producen multiplicado por los precios, ¿no? Entonces, yo voy a definir lo siguiente. El PBI nominal va a ser el PBI real, que va a ser YT minúscula, multiplicado por el nivel de precios en la economía. YT minúscula es simplemente el PBI real y P el nivel de precios. El crecimiento del PBI nominal, es decir, lo que nosotros vemos en las noticias, va a ser este Y sobre tasa de crecimiento del PBI nominal, y la tasa de crecimiento del PBI real va a ser G. La tasa de crecimiento del PBI real, ¿no? Nosotros habíamos dicho en las clases pasadas, en las primeras clases, que nosotros teníamos que creer más a este G, ¿no? Que a este Y sobre dito. ¿Por qué? Porque el G nos habla sobre el aumento de la producción, pero sin considerar el aumento de los precios, ¿no? Este Y sobre dito es un poquito engañoso porque nos está diciendo que a la vez puede haber un aumento de producción, pero también puede ser un aumento de precios. Entonces, por eso es que confiamos más en el G. Y finalmente vamos a hablar sobre la tasa de descuento, que vamos a llamarle beta. Y la tasa de descuento, en realidad es una tasa de descuento intertemporal. Ustedes seguro ya han visto en microeconomía o algo así este elemento. Este elemento nos dice, este beta, sobre, bueno, en microeconomía, ese beta nos habla sobre cuán impaciente es una persona. Eso es en microeconomía. Si el beta es grande, vamos a decir que la persona es bastante paciente. Y si es pequeña, la persona es bastante impaciente. Más o menos lo que nos dice esto, ustedes recordarán que la utilidad de una persona que vive en dos periodos es utilidad en el consumo 0 más beta en el consumo 1. Beta en utilidad del consumo en periodo 1. Periodo 0 es el presente y periodo 1 es el futuro. Entonces, si ese beta sería 1, sabemos que acá adelante también está multiplicado por 1, decimos que esta persona valora igual el presente que el futuro, ¿no? Si ese beta fuera 1.2, que es raro, es casi imposible, estaríamos diciendo que la persona valora más el futuro que el presente, pero por naturaleza las personas no somos así. Las personas tenemos un beta que está entre 0 y 1, supongamos que es 0.5. Eso nos está diciendo que la persona valora el futuro, pero la mitad de lo que valora el presente. Y lo mismo, o algo parecido, tiene que ver con este beta que es en macroeconomía. Nos está diciendo cuánto el Estado valora el futuro. Pero en este caso no es una cuestión de preferencias, ¿no? Porque no es una persona el Estado, sino va a depender de cuán costoso es el futuro y cuán fácil de generar ingresos es el futuro. Entonces, por eso es que vamos a poner esto. Ese beta es 1 más R entre 1 más G. ¿Por qué? Porque el G me está diciendo cuánto va a crecer la economía en el futuro. Y si ese G es grande, la economía va a crecer
rápido y por tanto se va a hacer mucho más fácil el futuro, ¿no? Se va a hacer mucho más fácil pagar mi deuda, hacer programas sociales en el futuro, entonces no me preocupo mucho por el futuro, porque sé que voy a crecer un montón, no me preocupo por el futuro. Y este R es, en otras palabras, la tasa de interés real, y en otras palabras es el costo del dinero en el tiempo, ¿no? Entonces, si es costoso prestarse dinero en el tiempo, es sinónimo de decir que el futuro es costoso. Entonces, si ese R es grande, entonces el futuro es muy costoso, la persona va, o el Estado o el país va a preferir el presente. Entonces, si se dan cuenta, este R me habla sobre el costo del futuro y este G me dice sobre cuán fácil es el futuro. Es una comparación entre el costo y la facilidad de estar en el futuro. Y además vamos a definir un par de variables que van a ser las siguientes. La tasa de crecimiento del PBI real simplemente va a ser mi PBI actual menos mi PBI real en un periodo anterior entre el PBI del periodo anterior, ¿no? Eso sería YT entre YT menos 1 menos 1. Entonces acá sería 1 más G es igual a YT entre YT menos 1. Eso lo dejamos un rato ahí. Simplemente es una fórmula. Y sabemos que la inflación también es el cambio en los precios, ¿no? Entonces sería el precio de hoy menos el precio en el periodo anterior entre el precio en el periodo anterior. Eso sería la inflación, teóricamente. Si despejamos ahí sería, pero operamos ahí sería esto. Menos 1. Si despejo ahí sería 1 más inflación igual a PT entre PT menos 1. También lo dejo ahí. Me dicen luego, defina la ley de movimiento, la deuda en niveles. Cuando me habla en niveles, me está diciendo en moneda, en soles, en dólares, en este caso en soles. Entonces, la deuda total de ese país es simplemente la deuda en el periodo anterior más la deuda nueva, más la nueva deuda. Entonces, hoy en día estoy debiendo lo que arrastré del periodo anterior más la nueva deuda. Y resulta que la deuda que arrastré del periodo anterior tiene que pagar una tasa de interés. Entonces, es esta deuda del periodo anterior más una tasa de interés R, o en este caso I, porque estamos hablando de una tasa de interés nominal, por la tasa, por eso, ¿no? Por esa deuda anterior. Entonces sería la deuda anterior más los intereses de la deuda anterior. Si yo opero ahí, sería simplemente 1 más esto por la deuda anterior más la nueva deuda. Entonces, en este año he generado nueva deuda. Y nos preguntamos, si este año yo tengo un superávit, ¿eso qué significa? Que me sobra plata y por tanto puedo pagar mi deuda. Entonces, si hay superávit, mi nueva deuda sería negativa, ¿no? Porque podría reducir mi deuda. Pero si yo tengo un déficit, ese déficit lo tengo que cubrir con deuda. Entonces, nueva deuda es sinónimo de que exista un déficit. Nosotros sabemos que el déficit es simplemente el negativo del superávit y hemos definido que el superávit es el resultado primario, el negativo del resultado primario. Entonces, esta es la ley de movimiento de la deuda. Es simplemente la deuda del periodo anterior con sus intereses adicionados del déficit que se genera cada año. Y luego me están diciendo, mira, esta deuda está en soles, eso no está bien, hay que convertirlo a porcentaje del PBI. Entonces me dice, expresa la ecuación anterior en términos del PBI. Para eso simplemente voy a agarrar esta ecuación y voy a dividir toda la ecuación entre el PBI. Todo esto entre PBI, todo esto entre PBI, todo esto entre PBI.
Entonces, cuando voy a poner D minúscula T, estoy diciendo es que la deuda, la deuda como porcentaje del PBI. Entonces, acabo de poner 1 más IT. Bueno, esta división de T entre Y y T la pude hacer porque ambos están en el mismo periodo. Por eso es que simplemente es D minúscula T. Pero ahora me parece que es la deuda entre el PBI en dos periodos distintos. Eso no puedo dividirlo. Entonces lo dejo así. Y luego me dice el resultado primario entre PBI. Y como están en el mismo periodo, simplemente voy a decir que es resultado primario en términos del PBI. Entonces sería RP minúscula, es decir, resultado primario como porcentaje del PBI. Pero aún así, eso no está completo, ¿no? Porque ahí todavía me falta dividir el de T-1. Tengo que convertirlo a porcentaje del PBI. Para eso voy a hacer una pequeña transformación. Simplemente voy a hacer lo siguiente. Copio esto, 1 más IT de T-1 entre el PBI del periodo anterior. Acá multiplico por el PBI del periodo anterior para que no haya problemas. Y acá sigo dividiendo el YT, ¿no? Y ya está. Solamente multiplicado y he dividido por el PBI en el periodo T-1. Entonces, con eso ya puedo decir que esto es deuda en el periodo anterior, pero en términos del PBI, de minúscula T-1. Y acá me aparece YT-1 entre YT. Yo sé que eso, según lo que habíamos visto, estos son PBI nominal, ¿no? Y el PBI nominal se puede escribir como el PBI real multiplicado por el nivel de precios en ese periodo, ¿no? Y también abajo, el PBI nominal en T por los precios en periodo T. Y acá, ustedes recuerdan que esto aparece, YT-1 entre YT, aparece, aunque en otro orden, acá, ¿no? Está inverso, pero es la misma expresión. Y este PT-1 entre PT también aparece acá, inverso, pero aparece. Entonces puedo hacer estos reemplazos ahí. A ver, reemplazo ahí sería 1 entre 1 más G por 1 entre 1 más inflación menos RPT. Entonces, ahí puedo hacer algunos despejes. Veamos. Puedo agarrar este 1 menos inflación y lo llevo acá. 1 más inflación. Y ese 1 más tasa de interés nominal entre inflación, nosotros sabemos, por las ecuaciones que hemos visto adelante, que es simplemente 1 más inflación, acá. Si acá yo despejo sería 1 más tasa de interés entre 1 más inflación, sería simplemente 1 más RT, ¿no? 1 más RT entre 1 más G, todo eso por DT-1 menos todo esto. Y coincidentemente, todo esto es simplemente el beta, ¿no? Entonces, DT igual al beta por el DT-1 menos RPT. Y esta sería mi ley de movimientos, pero en términos del PBI. Entonces, lo que me está diciendo es que un país, perdón, la deuda de un país en términos del PBI en un periodo T va a depender de su deuda anterior, de cuánto este país valora el futuro frente al presente, que es el beta, y también depende de cuánta nueva deuda tenga en términos del PBI. Eso es más completo que el anterior, ¿no? Y finalmente me dicen
exprese la ecuación anterior en términos del crecimiento del déficit fiscal. Ok, entonces vamos a hacer eso. Agarro esto. Ustedes se preguntan, ¿por qué hemos visto todo eso? Y la respuesta es lo siguiente. Esta ecuación que hemos encontrado acá es una ecuación que incluye dentro de sí a todas estas variables. Al déficit, a la deuda total, al superávit, a la tasa de interés nominal, a la tasa de interés real, a la inflación, al PBI nominal, al PBI real, a la tasa de crecimiento, a la tasa de crecimiento del YT, al, al, al beta, la tasa de descuento. Entonces, eso quiere decir que la deuda, o cuán pagable es la deuda, cuán sostenible es la deuda, depende de todo esto. Si la deuda inicial es grande, evidentemente va a ser difícil pagar la deuda. Si el superávit es grande año a año, la deuda se va a hacer insostenible. Ustedes imagínense que todos los años el país entra en déficit, pero eso sería déficit negativo. ¿Qué pasa si el país todos los años tiene un déficit del 10%? Su deuda crecería rápidamente y sería insostenible pagarle. También depende cuán pagable es la deuda de las tasas de interés. Si la tasa de interés es grande, evidentemente es costoso prestarnos, es costoso tener deuda. Es insostenible pagar las deudas si la tasa de interés es grande. Si la inflación es grande, eso es en la tasa de interés, ¿no? Tasa de interés grande, entonces se hace impagable la deuda. Si la inflación es grande, va a decirnos de que cada año los precios aumentan. Si la inflación es cada vez más grande, eso quiere decir que mi pago de la deuda cada año va a ser más chiquita, ¿no? Ustedes imaginen lo siguiente. Yo tengo que pagar cada año 1.000 soles de mi deuda. ¿Okay? Tengo un crédito y pago cada año 1.000 soles. Y esos 1.000 soles, en términos reales, representan, supongamos, 1.000 panes. ¿Okay? Entonces, cada año yo le pago al banco lo equivalente a 1.000 panes. Pero el siguiente año también tengo que pagar los 1.000 soles, pero resulta que ha habido una inflación enorme y los precios han duplicado. Entonces, ahora ya no le estoy pagando 1.000 panes, sino le estoy pagando la mitad. Es decir, en términos reales, yo le estoy pagando menos al banco de lo que le pagaba inicialmente, ¿no? Entonces, por eso es que cuando hay una inflación grande, resulta que se hace más pagable la deuda, porque estoy pagando en términos reales cada vez menos. Claro que eso tiene un trade-off, ¿no? Porque una inflación grande afecta a la economía, pero si aislamos todo lo demás, una inflación alta es como que te hace más pagable la deuda. Y bueno, si el crecimiento del PBI es grande, entonces yo sé que voy a tener ingresos futuros asegurados, entonces se hace más fácil pagar la deuda. Si yo valoro un montón el futuro, entonces voy a estar muy preocupado por pagar la deuda, entonces se me hace más difícil pagarla. Por eso es que todas esas variables entran en esa ecuación que hemos visto acá. Directa o indirectamente entra. Okay. Entonces, ¿qué más? Me dice, expresa la ecuación en términos de crecimiento del déficit fiscal. Me voy a agarrar eso. El déficit en el periodo T, pero yo puedo agarrar el déficit en el periodo anterior, ¿no? Y sería de T menos 1. Sería, a ver, vamos a rezarle esto a ambos lados. Acá, menos de T menos 1, que sería la deuda del periodo anterior. Y voy a llamar a todo esto como la variación de la deuda, es decir, cuánta deuda adicional tengo. Pues acá puedo poner esto, menos RPT más beta menos 1 por TT menos 1. Si yo hago algunas transformaciones, no es necesario, creo, en este momento. Pero
Vamos a poner, si quieren cambiamos el beta. Sabemos que el beta es simplemente 1 más R, entre 1 más G, menos 1 por dt menos 1. Podemos operar ahí algunas cositas. Y nos va a salir lo siguiente. Sería 1, perdón, R menos G, R, perdón, 1 más G por dt menos 1. Esta ecuación lo que me está diciendo es lo siguiente. Que la deuda, que la variación de la deuda depende de cuán bien me fue en este año. Si yo tuve un déficit, entonces mi variación de deuda va a ser grande, pero si tengo un superávit, seguro la variación en mi deuda va a ser negativa, ¿no? Va a caer en mi deuda. Y además depende de la deuda anterior, depende de cuánto espere que crezca y de la tasa de interés. Entonces, si yo soy, no sé, un asesor de política, alguien del Ministerio de Economía, y me dicen, oye, este año el Perú ya no puede tener más deuda. El Perú está ya colmado de deuda. Entonces, no podemos acumular más deuda. La deuda debe quedar tal como está. Entonces, eso es sinónimo de que este delta dt tiene que ser 0. La deuda en términos del PBI no puede aumentar. Y que este delta dt sea igual a 0 no quiere decir que no tengamos deuda nueva o que no tengamos que pagar la deuda. Porque recuerden que ese dt es el dt es la deuda entre el YT. Entonces puede ser que la deuda esté creciendo, pero que el PBI, como también está creciendo, lo netea, ¿no? O si la deuda, si el PBI está cayendo, entonces la deuda, supongamos que la CR política dice ya, reduzcamos el monto de la deuda, entonces ese D no se mueve. Entonces, por eso es que es importante pensar la deuda en términos del PBI, no en soles. Entonces acá me está diciendo, la deuda en el país, supongamos 10% del PBI. Yo quiero que se quede en 10% del PBI. Entonces sería delta dt igual a 0, igual menos todo esto. Y si yo despejo, me saldría RPT es igual a R menos G, 1 más G, dt menos 1. Entonces me está diciendo, si tú quieres que no cambie la deuda, que no haya variación de deuda, como porcentaje del PBI, tienes que asegurarte de que tu resultado primario, que es tu superávit, sea igual a este monto. Si garantizas eso, tu deuda como porcentaje del PBI no va a variar. Y eso es interesante por lo siguiente, porque el país tiene reglas fiscales. Por ejemplo, una regla fiscal que está congelada por esto del COVID es que el Perú no se puede endeudar por encima del 30% del PBI. Entonces, supongamos que este año el Perú está justo con una deuda del 30% del PBI. Y si superamos esa deuda, resulta que hay unas sanciones administrativas, el ministro de Economía va a tener que renunciar porque violamos esa regla fiscal, porque es una ley que dice que no se puede superar ese límite. Entonces el ministro de Economía dice, oiga, no podemos superar esa deuda, tenemos que quedarnos ahí. Entonces, para garantizar eso, este año tenemos que buscar que haya un superávit equivalente a ese monto. Entonces, si logran hacer eso, la deuda no se mueve y nos quedamos ahí. Entonces, esta formulita intuitivamente sirve para eso, para respetar esas reglas fiscales. Y eso es exactamente lo que siguen hoy día, ¿no? Reglas fiscales. ¿Preguntas, chicos, hasta ahí? Creo que todo está claro, profesor. Gracias. Genial. Entonces, las reglas fiscales, yendo un poquito más a esto, son obligaciones que tiene el aparato de gobierno respecto a su comportamiento. Resulta que
hasta hace algunos años, unos 20, 30 años, cuando no había reglas fiscales, los que estaban en decisiones de poder tomaban ventaja de su posición de poder para hacer un gasto que en el corto plazo podía ser bueno, pero en el largo plazo era desastroso. Supongamos que había un presidente, no sé, por ahí en los 90, que gastaba un montón de plata en, en pequeñas obras, en clientelismo, y resulta que todos estamos felices, ¿no? Porque hay obras chiquitas, llega la obra a mi barrio, me dan un montón de clientelismo, no sé, regalos, todos estamos felices. Pero, y bueno, la economía también crece porque todos estamos felices y hay más dinamismo y el Estado compra un montón. Pero para sostener todo ese gasto que hacía el gobierno, había que prestarnos, ¿no? Nos prestábamos del exterior y nuestra deuda exterior creció un montón. Evidentemente, este gobernante tenía, el, este gobernante cualquiera que fuera, decía, ya está bien, esta deuda yo no la voy a pagar, sino la va a pagar alguien que venga en el futuro, ¿no? Entonces, no es mi problema. A mí me interesa gastar hoy, que lo pague el siguiente presidente. Eso es un problema fuerte en un país, ¿no? Le pagueo la deuda al siguiente gobernante. Otro ejemplo de ese aprovechamiento de estar en decisiones de poder era lo que sucedía hasta hace algunos años en los municipios provinciales, distritales, en los gobiernos regionales. Resultaba que los gobiernos regionales, cualquier gobierno municipal o regional, eh, ganaba la elección y básicamente no hacía nada los 3 primeros años de gobierno, no gastaba su presupuesto, y recién en el último año, cuando iba a la reelección, empezaba a gastar un montón de plata en dar regalos, en hacer pequeñas obras, de modo de que eso asegurara su reelección como alcalde o como gobernador regional. Entonces, tú veías los datos y el gasto municipal era muy chiquito en los 3 primeros años de gobierno. En el último año saltaba increíblemente hasta el cielo. Y eso es sinónimo de mal gasto, ¿no? No es un gasto eficiente, estás gastando simplemente para que te reelijan, estás utilizando el dinero del Estado a tu favor. Entonces, para evitar eso, también se puso unas reglas fiscales donde se les pone topes a estos alcaldes o gobernadores regionales sobre la cantidad que pueden gastar en el último año del gobierno. En el Perú hay un montón de reglas fiscales. Las más conocidas son la regla fiscal sobre la deuda pública, la regla fiscal sobre el déficit de la deuda y la regla déficit de la deuda y la regla fiscal sobre el gasto municipal. Ahora con el COVID, varias de estas reglas han suspendido, pero hasta antes del COVID, esto era 30%, es decir, no podíamos aumentar la deuda total por encima del 30% del PBI. El déficit fiscal, si no mal recuerdo, era máximo 2% y luego tenía que ir cayendo hasta converger a cero. Y el gasto municipal simplemente era que en el último año de gobierno los municipios no podían gastar más que el promedio de lo que gastaban en los años anteriores. Si tienen un poquito más de dudas o curiosidad sobre estas reglas fiscales, el FMI tiene un documento donde explica todo esto. Ustedes pueden ir a Google y poner FMI Rules Database. Esto de las reglas fiscales es algo nuevo en el Perú. Tiene en realidad desde 2001, 2002. Empezamos con cuentas reglas fiscales, pero en el mundo estas reglas fiscales ya eran conocidas desde hace tiempo. Entonces, ustedes pueden ir acá.
Profesor, una consulta. ¿Y estas reglas fiscales en la actualidad se podrían eliminar o sería difícil de eliminarlas? Buena pregunta. Las reglas fiscales lo que buscan es, una de sus características es que sean persistentes en el tiempo. ¿Por qué? Porque eso te da predictibilidad, ¿no? No sería, no sería bueno para la confianza del país de que cada año estemos cambiando de reglas fiscales, ¿no es cierto? O sea, ya hoy, este año me va mal, entonces esta regla fiscal del 30% la cambio al 50%, ¿no? Ya el siguiente año me sigue yendo mal, para no violar la regla fiscal, lo cambio al 70%. No, no suena bien. Por eso es que en la ley hay como candados para cambiar esas reglas. La misma ley te dice, esta regla fiscal solamente se puede cambiar con autorización del Congreso, con tantos votos, en tantas legislaturas, y solamente se puede suspender em, temporalmente si existe un hecho catastrófico inesperado que supere ciertos umbrales en el gasto público o en el déficit fiscal. Entonces ya está en la ley premeditado cómo es la forma de cambiar las reglas fiscales y además en qué casos se puede suspender. Por eso cuando llegó el COVID, eh, todos estábamos asustados porque evidentemente los ingresos del Estado habían caído y los gastos habían crecido rápidamente y todos decíamos, wow, vamos a violar las reglas fiscales y si se violan las reglas fiscales, no solamente es un problema de confianza en el mundo, sino también es un problema para los que están en el ministerio o en el gobierno. Porque literalmente la ley dice que si tú violas esas reglas fiscales, tú eres el presidente o el ministro de Economía, algún funcionario del Ministerio de Economía encargado de esto, te vas a la cárcel, porque era tu responsabilidad eh, hacer cumplir la regla fiscal. Pero la misma ley decía, eh, en caso excepcional, donde un evento internacional eh, que está fuera del alcance de la maniobra de los asesores de políticas nacionales genera un gasto, un crecimiento del gasto muy alto o reduce los ingresos del Estado en forma muy, muy fuerte e inesperada, la regla fiscal se suspende. Y eso es lo que pasó. En el año 2020, la regla fiscal se suspendió, es decir, esto de que el déficit tenía que ser chiquito del 2%, si no me recuerdo, el 1%, se suspendió, no, y sí, superamos un montón, creo que llegamos al 4%. Este 2021 también hemos suspendido la deuda, la regla fiscal. El siguiente año se va a retomar la regla fiscal, pero como notan, no se puede cambiar así de un momento a otro, sino que ya está premeditado. Tiene que ser lo más predecible posible. Ok, entonces como les decía, acá tenemos esta base de datos del Fondo Monetario Internacional, que lo pueden descargar en Excel, y les da información sobre las reglas fiscales en todos los países del mundo, o al menos en los países que trabajan con el Fondo Monetario. Y acá van a Rules, a la pestaña Rules, y acá les aparece, por ejemplo, el país Antigua y Barbudos. Venir hasta abajo y buscar Perú. A ver, esperemos. No sé, TNP, Panamá, Perú, acá está Perú. Entonces me está diciendo acá, por ejemplo, estos unos que aparecen ahí en las primeras columnas después de Perú, quiere decir que esas reglas se establecieron recién en el 2000. ¿Ven? En el 2000 recién pusimos nuestras primeras reglas fiscales. Antes no teníamos reglas fiscales. Y acá pueden leer un extracto de todas las reglas fiscales que hay en el Perú. Me dice, por ejemplo,
del 2000 al 2013 existía una regla del déficit para el sector público no financiero. Esta restricción fue puesta en 2% del PBI para esos años, para el 2000 al 2003. Luego, para el 2001, cambió para el 2001-2002 hasta el 2003-2004 fue 1.5. Ya pueden leer. Este BBR, DR que está subrayado, vamos a ver qué es. Voy acá, abbreviation, y acá voy, y acá me aparece BBR, es Budget Balance Rule, DR es Debt Rule, ER es Expenditure Rule y RR es Revenue Rules. Es decir, esos son los tipos de reglas fiscales. Las reglas que tienen que ver con la deuda total, la regla que tiene que ver con el déficit, la regla que tiene que ver con gastos y la regla que tiene que ver con ingresos, ¿no? Entonces pueden explorarlo ahí. Se pueden hacer estudios o trabajos exploratorios con esto, comparando reglas fiscales de diferentes países. Y la base de datos está ahí. Si a alguien le interesa más o menos en esos temas. Ahora vamos. Y bueno, estas reglas seguro las van a ver en clase o ya la han visto, pero la pregunta ahora es, ¿incluir estas reglas fiscales a mi modelo ISLM o a mi modelo Mandel-Fleming, cómo afecta el comportamiento o el equilibrio del modelo? Es por eso que ahí tenemos un pequeño ejercicio que vamos a leer. Me dice, una economía puede ser descrita por el modelo ISLM de acuerdo a las siguientes ecuaciones. Y tiene las mismas ecuaciones de siempre, ¿no? Ingreso disponible, consumo, inversión, gasto público, inversiones netas, tipo de cambio real, ecuación de Fisher, demanda de dinero, oferta de dinero. Es básicamente un modelo muy parecido a los que teníamos inicialmente. La novedad ahora es lo que viene. Me dicen, esta economía ha decidido imitar la política peruana y fijar un límite de déficit fiscal como porcentaje del PIB. Entonces, año a año, el déficit fiscal de ese país no puede superar un porcentaje del PIB. Y sabemos que el déficit fiscal es simplemente la diferencia entre gastos menos ingresos, y los ingresos van a ser simplemente lo que se recauda en impuestos. Esta es la regla fiscal. El gobierno no puede tener un déficit fiscal mayor a eso. Ese es el límite. Entonces, lo que va a pasar con esto es que cuando yo tenga que hacer mi modelito, va a pasar esto. Okay. Demanda agregada era lo siguiente, ¿no? Consumo, más inversión, más gasto del gobierno, más exportaciones netas. Yo decía que para que esté en equilibrio esa economía, toda la demanda agregada tenía que ser satisfecha por la producción. Y era igual a demanda agregada. Y es igual a consumo, más inversión, más gasto, más X. ¿No? Y acá reemplazaba la ecuación del consumo, la ecuación de la inversión, la ecuación de las exportaciones netas. Pero ahora me están diciendo, oye, este gasto público que hace el gobierno está restringido por esta regla. Entonces yo voy a agarrar esta ecuación y voy a despejar G. Sería G igual a T y más alfa y, que sería simplemente T más alfa por Y. Entonces acá ya no voy a reemplazar el G0, sino voy a reemplazar el T más alfa por el Y. Eso me está diciendo que este G, que antes era exógeno, porque era simplemente un número dado, predeterminado, ahora ese G se va a endogeneizar. El gobierno ya no tiene libertad de decidir el gasto del gobierno así de forma exógena, sino ahora tiene que considerar el desempeño de la economía. Entonces podemos hacer eso y resolvemos el modelo como siempre, ¿no? Vamos primero a armar la IS. Sabemos que Y es igual a consumo más inversión, más gasto del gobierno, más exportaciones netas. Y reemplazamos ahí, consumo era consumo autónomo, más
C1 por Y disponible era 1 menos T por Y, más la inversión, que es inversión autónoma, menos sensibilidad de la inversión frente a cambios de la tasa de interés por la tasa de interés, más el gasto del gobierno que dijimos que va a ser T más alfa por Y, más exportaciones netas, que toda la fórmula dependía del PBI foráneo, dependía de tipo de cambio, toda esta fórmula del tipo de cambio, la tasa de interés nacional y la tasa de interés internacional. Entonces sabemos que para hacer nuestra IS tenemos que despejar R a un costado, ¿no? Entonces va a quedar algo así. Sería R es igual a consumo más inversión más toda esta expresión, que va a ser muy parecida a la que teníamos antes. Pero ahora va a tener una pequeña diferencia. Que va a estar acá. Antes acá había un más G0, ¿no? Ese más G0 ya no aparece ahí, sino ahora va a aparecer un nuevo término que es menos T más Y en la parte de la pendiente, ¿no? O sea, el G antes estaba en el intercepto, ahora el gasto del gobierno expresado en T más alfa va a estar en la pendiente. Y la LM en realidad no va a cambiar. La LM, como la LM no es el gasto del gobierno, entonces no cambia. Entonces vamos a tener la LM típica. Si graficamos, simplemente vamos a tener lo siguiente. Sería LM, que no ha cambiado, y esto sería la IS. Seguimos con el mismo equilibrio. Pero lo interesante va a ser lo siguiente, que el gasto del gobierno ya no va a estar acá. Nosotros sabíamos que todo esto era como el intercepto, pero el intercepto y todo es la pendiente, ¿no? Entonces, en este A, que es el intercepto, ya no va a estar el gasto del gobierno, sino va a estar en la pendiente. Entonces, dicho eso, podemos pasar a la pregunta 2. Me dice, dada una reducción de la inversión autónoma, ¿cómo reaccionaría el gobierno central? ¿Cuáles serían los efectos sobre la producción y la tasa de interés? Responda analítica, matemática y gráficamente. Empecemos con la forma analítica, ¿no? Sería, reduce la inversión, por tanto, la inversión, bueno, la inversión autónoma se reduce, la inversión total se reduce, la demanda agregada se reduce, por tanto, demanda agregada menor a la producción, y eso va a generar que tengamos un Y en el siguiente periodo menor, ¿no? Para que volvamos al equilibrio. Entonces, hace caer la producción. Esto, si lo llevamos al otro mercado, sería que si cae Y, cae la demanda de dinero, porque hay menos transacciones. Por tanto, la demanda de dinero es menor a la oferta de dinero. Y para equilibrar eso, la tasa de interés tiene que caer, ¿no? Para que más gente se anime a tomar préstamo y regresemos al equilibrio. Pero esta caída del Y también tiene otro efecto, que es lo siguiente. Resulta que como cae el Y la regla dice que el gasto del gobierno es un porcentaje de ese PBI, entonces el gasto del gobierno también va a caer. Y si cae el gasto del gobierno, cae la demanda agregada, entonces la demanda agregada es menor a Y, y por tanto Y tiene que caer. Entonces, nuestro modelito inicial, sin regla fiscal, era así nomás, ¿no? Había una caída de Y había una caída de R.
Pero ahora con la regla fiscal, a esa caída de Y se le suma una segunda caída. Entonces, con la regla fiscal vamos a tener los mismos efectos. Y cae y R cae, pero la diferencia es que ahora la caída de Y va a ser más profunda. Entonces, eso es lo que genera una regla fiscal. Y eso tiene que ver con que tiene menos libertad el gobierno, ¿no? El gobierno ahora con esa regla fiscal tiene menos libertad y por tanto no va a poder reaccionar cuando cuando, cuando cae la inversión. Si se ve gráficamente eso, tendríamos lo siguiente. Nos dicen que la inversión autónoma cae. Entonces sabemos que la inversión autónoma está acá, en el intercepto, ¿no? Entonces, si cae la inversión autónoma, la IS se mueve hacia acá. Entonces sería la IS. El nuevo equilibrio sería este. Y acá sería el nuevo Y. Y acá sería el nuevo R. Y este sería el equilibrio si no hubieran reglas fiscales. Si hay reglas fiscales, esa IS se va a mover aún más, porque el gasto del gobierno va a tener que caer. Y el nuevo equilibrio sería este. Entonces, la caída ha sido mucho más grande. Entonces, este verde era el equilibrio sin regla fiscal. Y este azul es el equilibrio con regla. ¿Qué más? Matemáticamente nos pide, ¿no? Ok, veamos. Nosotros dijimos para hacerlo matemáticamente hay que diferenciar estos, ¿no? Vamos a diferenciar estos como hacíamos antes. En esa ecuación va a variar R, va a variar Y porque son endógenas, y además va a variar nuestro I0 porque es el que está cambiando, ¿no? O sea, diferencial de R es igual a 1 entre todo esto por diferencial de inversión autónoma menos toda esa expresión por diferencial de Y. Ok, entonces ya diferencié la IS, voy a diferenciar la LM. ¿Dónde está la LM? Acá está la LM. Igual, tengo que fijarme qué variables se mueven en la LM. Y resulta que R, como es endógena, se mueve, Y también se mueve, y nada más, ¿no? Entonces sería diferencial de R es igual a MY entre MI diferencial de Y. Entonces tengo estas dos ecuaciones. Aparece que esta es diferencial de R y diferencial de R, los puedo igualar, ¿no? No hay problema. Las igualo. Este era el diferencial de R que venía de la IS. Y este es el diferencial de R que viene de la L. Puedo despejar. Sería, a ver, me puedo quedar con esto. Acá tendría MY entre MI más toda esta expresión por DY. Puedo despejar ahí DY. Sería igual
todo esto. Entre todo esto. Y esa es mi expresión. Pero lo que me está diciendo acá es lo siguiente. Todo esto es positivo. Acá hay una suma, también va a ser positivo. Entonces todo es positivo. Entonces me está diciendo que el PBI y la inversión autónoma van en el mismo sentido. Si el Y aumenta, perdón, si la inversión autónoma aumenta, entonces el PBI aumenta. Si la inversión autónoma cae, el PBI cae, ¿no? Van en la misma dirección, por eso es positivo. Entonces, en este caso me están diciendo que la inversión cae, entonces el PBI cae. Y yo me pregunto acá, eh, si ese alfa hubiera sido cero, es decir, si la regla fiscal hubiera, bueno, supongamos que ese alfa cae, esa es la regla fiscal, ¿no? Si esa regla fiscal se vuelve menos estricta, ¿qué sucede? Si cae por el signo negativo, todo esto aumenta, por el signo negativo, todo esto cae, todo el denominador cae y por tanto el PBI aumenta, o al menos no cae tan fuerte. Entonces eso quiere decir que si el alfa es pequeño, el golpe en Y va a ser menor. El diferencial de Y va a ser menor. Entonces, si no habría esa restricción, si ese alfa fuera cero, entonces estaríamos en el caso donde no hay regla fiscal. Que exista esta regla fiscal, que ese alfa sea alto, está llevando a que el golpe en Y sea mayor. Entonces, esa es la conclusión de ahí. Mientras más grande es ese alfa, el golpe en Y, el efecto sobre Y, va a ser cada vez más profundo. Preguntas, chicos. Hagamos uno más y lo demás queda para ustedes. Veamos el caso general cuando el alfa cae. Si el alfa cae, resulta que tenemos mayor libertad, ¿no? Nuestra restricción como déficit fiscal ya no va a ser tan grande. Entonces, eso va a ocasionar, hacemos una caída, ¿no? Porque en el 5 de nuestra PD está como un aumento del alfa. Hagamos como aumento. Sí, bueno. Si es un aumento del alfa, quiere decir que vamos a tener mayor restricción. Pero ese es el límite de la deuda. Está, ya. Eso me está diciendo lo siguiente. El gasto fiscal va a ser igual. Tenemos esto de acá. Okay. Si el alfa aumenta, inmediatamente el efecto inmediato es que el gasto del gobierno aumenta, ¿no? Vamos a ver que no necesariamente es el único efecto, pero inmediatamente sale el gasto del gobierno. Si aumenta el gasto del gobierno, aumenta la demanda agregada, por tanto, la demanda agrega mayor a producción y por tanto luego la producción tiene que aumentar.
Eso lo llevamos luego al gasto al mercado monetario. Entonces sería mayor demanda, por tanto demanda mayor oferta, y eso para equilibrarse tiene que reducir la tasa de interés, ¿no? Para aumentar la tasa de interés. Hay mucha demanda, para reducir esa demanda hay que aumentar la tasa de interés, que se vuelva más costoso. ¿Qué más? Podemos decir lo siguiente también. Este Y aumenta, por lo tanto también el gasto del gobierno tiene que aumentar, ¿no? Por este efecto de acá. Y el mismo canal, ¿no? Aumenta la demanda agregada, la demanda agregada es mayor a y acá Y tiene que aumentar. Hay como un doble efecto en ese aumento del alfa. Por un lado, da libertad, pero por un lado, aumenta el gasto, pero ese gasto genera mayor dinamismo en la economía. Vemos gráficamente. Y me pregunto, ¿dónde está el alfa? ¿En la IS o en la LM? Entonces regreso a mis ecuaciones de IS y LM y busco el alfa. El alfa no aparece en la LM, aparece en la IS y aparece acá, en la pendiente. Entonces, si ese alfa aumenta por el signo negativo adelante, cae, ¿no? No se vuelve más, la pendiente se reduce. Si la pendiente se reduce, quiere decir de que va a estar más echada. Y como el intercepto no cambió, eso quiere decir que el intercepto es el mismo, pero se vuelve más echado. Sería IS1. Y este sería mi nuevo Y. Y el Y asterisco. Y acá R doble asterisco. Aumentó el Y, aumentó el R. Luego, por un segundo efecto, lo que va a suceder es que la demanda de agua va a aumentar un poquito más y esta Y en realidad se va a desplazar un poquito más acá, pero no va a alterar la conclusión, ¿no? Igual el Y el R han aumentado. Es decir, el efecto directo del aumento de este alfa es que la pendiente del IS, de la IS la pendiente se vuelve más echada, pero hay efectos adicionales donde un mayor gasto derivado de un alfa mayor va a hacer que la IS se mueva hacia allá. Que ya son efectos indirectos, ya no son directos. Pero en ambos casos hacen que la tasa de interés aumente y el Y también aumente. Entonces ya vimos gráfica analíticamente, veamos cómo es matemáticamente. Voy a borrar esta parte. Okay. Te voy a diferenciar respecto a las endógenas, que es R y también respecto a la variable que cambia, que es alfa, ¿no? Entonces voy a diferenciar esto respecto a, sería diferenciar R es igual. En esa primera parte no hay nada que diferenciar. En la segunda parte diferencio R, que sería 1 menos todo esto. Y ahora me falta diferenciar el alfa. Para diferenciar el alfa, tengo que considerar todo lo demás como constante. Entonces sería Y constante entre 1 más I más todo esto. ¿Qué más tengo que hacer ahí? Nada más. Entonces eso sería mi primera ecuación que sale de la IS. Y ahora voy a diferenciar también la LM, pero en la LM solamente están las endógenas, ¿no? No aparece alfa. Entonces sería diferencial de R es igual a MY
entre M y diferencial de Y. En ambos casos tengo diferencial de R, así que puedo igualar las expresiones. A ver, se colgó, creo. Igual a todo esto. Y voy a dejar esto a un costado. Okay. Ahora voy a despejar el diferencial de Y. Sería simplemente Y entre todo esto. Entre todo esto. Okay. Entonces, todo esto de acá arriba, el P de Y es positivo. Esas sensibilidades son positivas. Entonces, todo el numerador es positivo. Todo el denominador también va a ser positivo. Acá el signo es más. Acá me equivoqué en algo seguro. Este es menos. Sería menos y menos. Entonces, es signo positivo. Entonces, cuando aumenta el alfa, el Y aumenta. Y cuando el alfa disminuye, el Y disminuye. En este caso es este, ¿no? El alfa aumenta, el Y aumenta. Ok, entonces esto es lo que nos está diciendo, ¿no? Y coincide con lo que pasó ahora. Aumentó el alfa, aumentó el Y. Aumentó el alfa, aumentó el Y. Si quiero saber el efecto sobre R, simplemente reemplazo, ¿no? Acá tengo diferencial de R, que es igual a MY entre MI por diferencial de R. Y diferencial de Y es todo esto, ¿no? Y también todo eso es positivo. Si aumenta el alfa, entonces aumenta la tasa de interés. Si disminuye el alfa, disminuye la tasa de interés. Que sea positivo quiere decir que van en el mismo sentido. En ese caso aumenta el alfa, entonces aumenta la tasa de interés. Y eso coincide con lo que vimos gráficamente, aumenta acá, y lo que vimos también analíticamente. Preguntas, chicos. Pues como se dan cuenta, es simplemente el modelo anterior, pero hoy aparece un alfa adicional. ¿Alguna pregunta, chicos? Ok, a ver, veamos. Dirigida.
Todos los demás ejercicios son ejercicios que ya lo hemos hecho en el caso sin regla fiscal. En las clases anteriores hemos visto ejercicios seguros cuando cambiaba la tasa de interés internacional, cuando cambiaba la masa monetaria. Hemos visto eso en varios ejercicios, pero los hemos visto sin regla fiscal. Ahora, incluyendo la regla fiscal, en realidad los signos de los efectos no van a cambiar. Lo que va a cambiar es la magnitud de los efectos. Entonces, si antes, por ejemplo, la inversión, en el ejemplo que pusimos, ¿no? Si antes la inversión reducía el PBI, pero una caída de la inversión reducía el PBI, ahora con la regla fiscal, ese efecto se exacerba, ¿no? Igualito, si vamos a encontrar que hay por ejemplo, en la pregunta 3, un incremento de la tasa de interés internacional. Eso nosotros sabíamos de lo anterior, que interés internacional. Interés internacional, ¿dónde está? Ya, supongamos que aumentaba el PBI internacional, ¿no? Algo más intuitivo. Si aumentaba el PBI internacional, sabíamos que eso generaba más exportaciones, mejoraba la producción. Entonces, eso es sinónimo de YF. Eso aumentaba, entonces eso aumentaba el PBI. Cuando eso era en el modelo sin reglas fiscales. Con el modelo de reglas con reglas fiscales va a ser la misma conclusión, simplemente que este aumento de Y va a ser más amplio, más grande. Entonces las reglas fiscales simplemente lo que están haciendo es amplificar los efectos. Si había una caída, la caída va a ser más drástica, y si hay un aumento, ese aumento va a ser más amplio. Ustedes pueden practicar con un montón de ejercicios y se van a dar cuenta que es así. Y eso tiene que ver por este segundo efecto, ¿no? En lo que tenemos en la pantalla, este efecto no aparecía en los modelos anteriores. Ahora aparece. Entonces, en todos los ejercicios que van a tener, va a aparecer este segundo efecto. ¿Preguntas, chicos? Ok, chicos, entonces, evidentemente va a venir una pregunta de sostenibilidad fiscal sí o sí, quizás para marcar o para resolver, pero sí va a venir una de sostenibilidad fiscal. Alguna pregunta de regla fiscal, seguro va a ser un ejercicio. Y de la clase anterior, también seguro, lo más probable es que venga un ejercicio y 10 puntos de las preguntas de control, ¿no? 10 preguntas de las lecturas y 10 puntos de las lecturas y 10 puntos de ejercicios. Como tenemos tiempo limitado, no creo que sean ejercicios muy complejos, pero van a venir ejercicios. Ok, chicos, entonces los dejo almorzar tranquilos. Nos vemos la siguiente semana. Cualquier cosa me escriben. Siempre estoy atento a los correos. Cuídense. Gracias, profesor. Hasta luego.